8:12 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar la bienvenida al general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe militar, ex asambleísta, ex alcalde de Quito, quien fuera consejero presidencial en materia de seguridad. Leíamos a propósito de este diálogo su artículo muy ilustrativo en Diario La Hora, que debilitó al Estado en su lucha contra el crimen organizado. Partiendo de una premisa que en coyuntura no podemos sustraernos, general Moncayo, en las últimas horas, la gobernadora de Los Ríos fue materia de un atentado ocurrido la madrugada de este lunes en su vivienda, la gobernadora Connie Jiménez, quien luego de haber participado en un operativo de control preventivo en el cantón Ventanas para hacer cumplir el toque de queda, se dirigió hasta su vivienda, donde luego de unos minutos llegaron 4 ciudadanos en 2 motocicletas, quienes dispararon con dirección a los dormitorios. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de la vivienda. Esto no para, general Moncayo. ¿Qué debilitó al Estado en su lucha contra el crimen organizado? Bueno, usted se refiere a un artículo que escribí para el diario La Hora y que se publicó ayer domingo. Y usted se dará cuenta que analizando de una manera técnica, más enfocada a la realidad, con premisas sostenibles, el problema que estamos viviendo en Ecuador es un problema que tiene muchas raíces. Parto en ese artículo de lo que está pasando en el mundo. He estudiado todas las convenciones, declaraciones, estrategias a nivel global, salidas de la Asamblea General de las Naciones Unidas. He estudiado todos los instrumentos jurídicos que se han publicitado, que se han aprobado en el nivel hemisférico en el campo de la OEA. Y la verdad es que con los datos que están a la vista, es a nivel global que la humanidad está perdiendo esta guerra en contra del narcotráfico, del crimen organizado, del terrorismo y de la corrupción. ¿Por qué? Me refiero a todos estos casos porque también en las Naciones Unidas están integrados crimen organizado, terrorismo y corrupción. Esas son las 3 grandes amenazas que no se las puede controlar siquiera a nivel global. Por otro lado, también con los últimos datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, se conoce que el mundo está consumiendo cada vez más drogas. Y que lo que es más, ya no son solamente drogas como la cocaína, sino que drogas sintéticas que son mucho más peligrosas y que causan un enorme daño a la población. Entonces, partiendo de que en el sistema internacional tanta convención, tanta declaración, tantas estrategias, tantos compromisos de los países de cumplir con la parte que les corresponde como firmantes de estos documentos, desde allí mismo estamos ya en serios problemas. Por eso hay que partir de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Ahora, el otro tema del análisis es el análisis regional. Casi el 100% de la cocaína se produce en Sudamérica. El 65% de esa cocaína en Colombia. Un 16% en el Perú. La cocaína que venden las mafias sale por la costa ecuatoriana y también sale por el río, varios ríos de la Amazonía hacia otro gran mercado de consumo que es el Brasil. Entonces, el Ecuador no produce una sola hoja de coca, un solo arbusto de coca, no produce pasta base, no produce pues la cocaína. El problema nos viene de los vecinos. ¿Y qué queremos? Solo los ecuatorianos
defendernos de esta amenaza que es transnacional, una amenaza que nos llega básicamente, y hay que decirlo también, desde Colombia. Todo esto se agrava porque el negocio de la droga tiene altas y bajas, con la gran acumulación en la pandemia de la pasta de coca y de la cocaína. Bajo los presupuestos de la ley de mercado cayeron los precios de estos productos y los delincuentes pasaron a estar presentes, a explotar la minería ilegal, el contrabando de armas, el contrabando de personas, el contrabando de medicinas en la época, especialmente la COVID. Entonces, si es que Colombia no controla los problemas que nacen de allí, si el Perú no los controla, si los Estados Unidos y Europa, que crean el problema, porque allí está la mayor demanda, no participan, muy difícil el Ecuador solo va a poder salir adelante. Este es el primer enfoque que hay que entender. Estamos solos en un ambiente que en gran medida es creado en otros espacios de la geografía global y de la geografía vecinal. Ese es un punto, Miguel, que hay que debatirlo. Yo les decía que en la época que teníamos los problemas con el Perú, en la Cancillería había todo un equipo de expertos en temas territoriales, fronterizos, en fin. Después, cuando ya se firmó la paz, racionalmente, la Cancillería se dedicó al tema comercial, porque hay que vender en el mundo, hay que comprar y hay que estar activos en el comercio internacional. Pero ahora que la seguridad es el elemento que marca la pobreza, el subdesarrollo, causa y efecto, por supuesto, tenemos necesidad de una política internacional mucho más activa, llevar la iniciativa, convocar a foros, participar en foros, para que haya responsabilidad sobre lo que está pasando, tanto en los países vecinos como en la región, como por supuesto en el mundo. Ese es un tema que hay que debatirlo, que hay que plantearlo. Aquí siempre estamos hablando de Bukele, no, hay que hablar de las cosas de esta manera. Conocer el problema, entender el problema, si no, no vamos a encontrar la solución. General Moncayo, en estas condiciones, como usted ha descrito, va a ser muy difícil si es que no nos articulamos, no recibimos ayuda internacional, como lo hicieron Colombia y México. Y sin embargo, los problemas siguen latentes, especialmente del crimen organizado transnacional y del narcotráfico. En estas condiciones, si estamos solos, como usted ha descrito, ¿el Ecuador va a seguir siendo este escenario para la operación de los grupos delincuenciales organizados? Bueno, en primer lugar, nunca hay que no asumir las propias responsabilidades. El hecho de que planteemos que es un problema global, que el mundo entero está atormentado por el problema de las drogas, que crece en todo el mundo, en todas las geografías del consumo, que se diversifican cada vez más las líneas o cadenas de producción y también las cadenas de distribución. Si tomamos en cuenta que hoy asoma el fentanilo, por ejemplo, que es una droga mucho más destructiva, una droga en la que la sobredosis está matando a miles de personas, especialmente en los Estados Unidos. Y vemos que ya está el fentanilo comerciándose en los territorios colombianos a cargo de las mafias italianas, las mafias albanesas, los cárteles mexicanos, el cártel Jalisco de Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, los propios grupos armados delincuenciales colombianos. Y vemos que el espacio ecuatoriano se ha convertido en una base de operaciones. Hoy a Europa, la cocaína, la mayor cantidad de cocaína que está llegando a los mercados
especialmente en los Países Bajos, en Italia, también en España y Portugal, sale desde los puertos ecuatorianos. Entonces, conociendo así los problemas, también debemos entender que el Ecuador debe tener una política de seguridad que obedezca a esta relación de causa y efecto que existe entre la amenaza y la vulnerabilidad. El Ecuador es un país muy vulnerable. Y ahí viene el otro tema. Tenemos un Estado muy débil. Hemos debilitado sistemáticamente a los sistemas de seguridad. Hemos debilitado sistemáticamente a las funciones del Estado. Por ejemplo, clave en la lucha en contra del crimen organizado es la función judicial. Y estamos observando lo que sucede. Sabemos que una amenaza real del crimen organizado es cooptar las instituciones, que el crimen organizado no le combate al Estado, trata de aliarse con el Estado. Entonces, hay que cuidar más a la gente de las Fuerzas Armadas, porque está la tentación, están allí los criminales queriendo cooptar a sus propios elementos, para tener elementos infiltrados. Hay que cuidar a la policía. Esa es la institución más vulnerable, no porque sean malos, buenos, sino porque son los que están más cerca de todos estos problemas, más al alcance de la cooptación. Hay que cuidar en particular a los jueces y fiscales. Entonces, Estado débil es el Estado ideal. Si usted ve en Colombia, Fuerzas Armadas poderosísimas, policía poderosísima. Se habla que las Fuerzas Armadas de Colombia son las mejores de América Latina. Si usted ve abajo en el Perú unas Fuerzas Armadas poderosísimas, y si en el Ecuador las hemos debilitado tanto al Estado, es obvio que el poder del narcotráfico, el crimen organizado, va a avanzar hacia el Ecuador, sobre la base de una ley fundamental, la ley del poder, que dice que el poder se expande hacia las líneas de menor resistencia. Hoy el Ecuador presenta la menor resistencia frente al crimen organizado y por eso es que aquí es donde los problemas se han agravado terriblemente, inclusive no en Colombia, no en Perú, aquí en el Ecuador. General Moncayo, leíamos su último artículo, también lo hizo hace una semana en la revista de La Hora. Al final usted concluye y dice, en lugar de diagnósticos y lamentos, ¿cómo enfrentar concretamente estos hechos? Cuando se ha debilitado a Fuerzas Armadas, cuando se ha debilitado a la fuerza pública, la historia reciente no se renovó el convenio de la base de Manta, el puesto de operaciones de avanzada, el FOL de Manta, se debilitó. ¿Y acaso no estamos cosechando esos resultados de esta realidad? Claro, es que intencionalmente o no, desde una visión ideológica en la que presupone esa visión totalmente anacrónica, que las Fuerzas Armadas son el aparato represivo de la burguesía para oprimir a los grupos subordinados. Si sobre la misma base de fundamentación teórica llegan con la idea de que las Fuerzas Armadas han sido las tutoras de toda la tragedia nacional y que hay que someter a las Fuerzas Armadas, ahí está relatado, no por mí, está relatado por dos escritoras que hacen un examen exhaustivo, pero objetivo. Entonces, allí está claramente, pues, cómo basta datos como este. En 10 años, 11 comandantes del ejército. ¿En qué país del mundo pasa eso? En 10 años, 11 comandantes del ejército. Miren ustedes las compras, vean lo que sucede con los helicópteros Drup, qué pasa con los
famosos radares chinos. O sea, ¿qué pasa cuando en el terremoto de Manabí llegan 5.000 o 10.000 fusiles como ayuda humanitaria sin que sepa el comando conjunto ni los militares? Está clarísimo relatado así cómo había la disposición, la política, cooptar a las Fuerzas Armadas, convertirlas en un brazo armado del partido de gobierno, y como no lograron eso, las continuaron debilitando, oponiendo. Mire, ahora más que nunca se da cuenta la gente que policía y Fuerzas Armadas tienen que trabajar juntos, tienen que trabajar de la mano. Antes, que no había estos problemas, normalmente hacían juntos los cursos, por ejemplo, de Estado Mayor Conjunto, con las academias de guerra, policías y militares. ¿Qué pasó? Separaron. Fuerza pública no existe más, existe policía para la seguridad interna, y las Fuerzas Armadas solo por sí hay una guerra externa. Así clarísimamente, ¿qué querían decir? Como no tenemos problemas territoriales con Perú, no tenemos problemas territoriales con Colombia, allá convirtamos a las Fuerzas Armadas en un elemento dispensable. Entonces, el resultado es el que estamos observando. Tenemos que corregir todos estos elementos. ¿Qué hay que hacer? Hay que fortalecer al Estado. Hay que fortalecer la función judicial. Hay que fortalecer las Fuerzas Armadas. Hay que fortalecer a la policía. Hay que integrar todos los elementos del Estado en una sola visión estratégica para combatir la amenaza. Y hay que contar con el apoyo de los países que están involucrados en el problema. Eso es lo que hay que hacer, pero es bien fácil decirlo. Es tan complejo hacerlo. Usted vea, Miguel, los propios Estados Unidos, que nos trajeron la novedad de que había narcogenerales, narcojueces, y nunca han dado una información que permita judicializar esos casos. Sin embargo, se crea una desconfianza total. ¿Dónde estarán los narcogenerales? ¿Serán del ejército? ¿Serán de la policía? ¿Estarán en activo? ¿Estarán en pasivo? ¿Por qué no han entregado la información para judicializar estos casos? Sabemos desde hace rato que era necesaria la participación de ellos, el apoyo de ellos. El gobierno les presentó un plan con financiamiento. Acaban de firmar un memorando en el que aclaran que aquí no hay ningún compromiso en entregar recursos. Así, ¿cómo puede el Ecuador solo salir adelante? Hay una tarea enorme, no es fácil hacerlo, pero hay que emprender con esta tarea y hay que hacer de esto causa nacional y no motivo de luchas partidarias o de estas visiones ideológicas obsoletas. ¿Y cómo pasamos en general, general Moncayo, de estos diagnósticos que son importantes a los hechos y a las políticas que requiere el Ecuador, a la estabilidad? Yo estoy abismado de ver lo que está sucediendo, abrumado. Puedo decirle a la audiencia, decirle a usted, Miguel, que en estos 2 meses casi que estuve asesorándole al presidente en el tema de la seguridad, el presidente ha puesto un énfasis enorme en el sistema penitenciario. Porque en una apreciación de la amenaza hay 2 centros de gravedad prioritarios. El uno es el sistema penitenciario, no por ser un sistema penitenciario, sino que como lo entregaron a las mafias hace más de 10 años, como dijo la señora Curbelo, no lo dice Paco Moncayo, no es un tema de política. La doctora Curbelo dijo, hace 10 años entregaron el sistema penitenciario a los cárteles. Entonces, controlar el sistema penitenciario es prioritario porque es una base de poder de la amenaza. Estos que se llaman centros de gravedad en términos técnicos tienen que ser enfocados entonces como un objetivo fundamental. ¿Por qué?
porque los centros carcelarios se han convertido en los puestos de mando desde donde se dirigen las operaciones de la venta de la droga, de la lucha por los territorios, de la seguridad, de las líneas o cadenas de provisión hacia Europa, porque los puertos están infiltrados, porque de nuestro litoral, de cada rada, de cada puerto artesanal, salen en lanchas rápidas, en embarcaciones de pesca, sale la droga hacia el norte, y como sale también, ahora vemos, hacia Europa, e inclusive la droga que sale del Ecuador está llegando al África, está llegando también al Asia Central. En fin, todo esto ya es sabido. Entonces, cada reunión informe de lo que está pasando en el sistema carcelario. Se aprueba ya que se considere terroristas las acciones de los grupos criminales, porque en efecto es terrorismo, porque pasan a gobernar territorios sobre la base del miedo, que es lo que estamos comentando, que pasa recién en la noche de ayer cuando atacan a la gobernadora de Los Ríos. Entonces, las Fuerzas Armadas están plenamente capacitadas para entrar en todos los centros penitenciarios para cumplir sus misiones de control de armas, explosivos, municiones. Y resulta que la semana anterior los militares encuentran arsenales, pero enormes, en esos centros penitenciarios donde ya se entendía que había entrado las Fuerzas Armadas, había entrado la policía, donde se entendía que estaban los controles estrictos para evitar que sigan entrando drogas, armas, en fin. ¿Cómo puede pasar eso? Ya esto no es pues un problema ni siquiera político. Yo he oído y he visto las órdenes cada semana sobre el sistema penitenciario, pero está intacto. Hoy vemos cuando entran las Fuerzas Armadas en la penitenciaría del litoral, cómo se movilizan los grupos criminales con órdenes emitidas desde el centro penitenciario que está siendo intervenido. Entonces aquí también hay que preguntar qué pasa con los ejecutores de las políticas. Y no puede quedar esto sin sanción, porque parece hasta ridículo, ¿no es cierto?, que después del operativo que se realiza en el centro penitenciario del litoral en Guayaquil, salgan a mostrar como un logro la enorme cantidad de armas, de municiones, de drogas que estaban allí, que ya no podían estar allí sobre la base de la información que han estado entregando cada semana al presidente de la República. Entonces, hay que sancionar también. Esto no puede quedar así, que no ha pasado nada, y asomar como un logro de la seguridad el haber decomisado. No, el logro habría sido sobre la base de disposiciones reiteradas que no estén entrando esos elementos, de esas armas, de esa munición a los temas penitenciarios. Claro, prevenir para que no entre. Ahora, ¿cómo se corrige esto? Es complejo, difícil. General Moncayo, en el caso de los generales que usted hablaba, los narcogenerales, bueno, a unos públicamente se les quitó la visa. O sea, ahí uno pudiera decir, ahí están los generales, hay generales de la policía ya en servicio pasivo que se les quitó la visa. ¿Cómo se corrige esto? La única manera como el Ecuador puede salir de esta situación es si logramos, y este es el clamor de todos los ecuatorianos. Pongámonos de acuerdo, por lo menos los ecuatorianos, en tener una estrategia, planes, políticas de consenso. Sentemos a las distintas tendencias, a los distintos partidos, para lograr un gran acuerdo interpartidario, para seguir una sola línea
estratégica, bien planificada, para que en un mediano plazo, sin cambiar de estrategia, en el sentido de que no estoy pensando en una estrategia que no sea, que sea intocable, no, pues la estrategia es flexible por la propia naturaleza del pensamiento estratégico, pero una sola línea, un acuerdo nacional, no hacer demagogia con la seguridad, no asomar con soluciones mágicas que no existen. Entonces, primero, ese gran acuerdo nacional. Alguien me decía, cuando hubo el conflicto del 81, del 95, especialmente en vimos que los expresidentes, que entre ellos no se hablan, porque así es este país, por lo menos fueron a Carondelet y estuvieron con Sixto Durán, todos los expresidentes, para demostrar que esta era una causa nacional. Pero el problema con Perú, al lado del problema que hoy enfrentamos, era una cosa mucho más sencilla. Lo que hoy enfrentamos hace referencia a la subsistencia del Estado, a la seguridad democrática. La democracia está en riesgo, la vida de la gente está en riesgo. ¿Cómo puede ser que no seamos capaces los ecuatorianos de ponernos de acuerdo, por lo menos en esto que es fundamental, esencial para la supervivencia del Estado, del sistema democrático, de la cohesión social, de la paz social? Bien, al general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe militar, ex consejero presidencial en materia de seguridad. Muchas gracias, como siempre, por aportar a este análisis que debiéramos tener muy claro en el Ecuador. No va a ser fácil salir en estas condiciones. General Moncayo, muy amable. Muchas gracias, Miguel. Muy buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:39 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a la pausa y volvemos con el concejal Michael Aulestia para hablar precisamente sobre el tema de seguridad, pero en la capital. Hay una convocatoria para este miércoles 15 horas a una reunión de trabajo por la seguridad en Quito. ¿Cómo enfocar esto? Veamos qué sucede. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Umbrella siempre te acompaña. En el parque, en la calle, en la oficina